actualidad del fútbol. No, yo me salto el fútbol, no, por favor. Y desde las 9 de la noche nos sentamos a pensar, porque pensar es clave. Y no te olvides, Federico, que los fines de semana la pelota la tengo yo. Relatamos con pasión, con ganas y con amor. Somos el cónclave en la cancha. Somos la clave. 92.9. 92.9. 92.9. Somos la clave. Somos la clave. Somos la clave. Somos Radio La Clave. Somos la 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Hora clave. Las 6:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. ¿Buscas un dron para utilizar en tus vacaciones? Para grabar, fotografiar, vigilar o hacer trabajos topográficos y termográficos. En Drone Store contamos con los mejores especialistas en el área industrial, audiovisual y hobby, para que siempre obtengas una respuesta a tus dudas. Búscanos en dronestore.cl o en Apoquindo 4900 local 14, Las Condes. Somos compañía. Somos la clave 92.9. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país, presenta Clave Secreta. Una tarde más en nuestras vidas. Palabras oportunas, secretos inconfesables, reflexiones cotidianas. Federico Sánchez y Felipe Izquierdo intentarán descifrar Clave Secreta por la 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Muy buenas tardes. Hoy día vamos a tener una conversación fantástica. Vamos a hacer un experimento en esta clave secreta que Felipe Izquierdo no está, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener un programa distinto. Vamos a tener una conversación con Miguel Litín, el director de cine Miguel Litín. Hoy, jueves 19 de julio, va a estar aquí conversando con nosotros durante una hora en la clave secreta. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, don Miguel Litín. Buenas tardes, don Federico Sánchez. Me va muy bien. Muy agradecido. Estoy muy contento de estar aquí. Yo muy agradecido que haya aceptado la invitación. No, pero cómo no, me daba la posibilidad de conocer un personaje como don Federico Sánchez, tenía que venir. Po. No, o sea, vuelvo a decir lo mismo. La oportunidad la estoy teniendo yo de conocer un personaje. Imagínate, una película que me partió en dos cuando la vi. Entonces, yo quiero que hablemos de toda esa historia, Miguel. Encantado. Yo creo que hablemos de tu vida, de tu historia. Y entonces, por de pronto, la mezclita, árabe, griego. ¿Cuántas vetas tiene ese árbol? No, y tengo una bisabuela chilena. Mi bisabuela doña Isolina Argomeo, que me trajo al mundo además. ¿Ya? Porque la matrona no llegó porque vivíamos en el campo y en esa época llegaban las matronas a la casa y entonces mi bisabuela fue la que me trajo a ese mundo y me marcó para siempre. Maravilloso. Mi madre griega, claro, y mi padre palestino. Maravilloso. Sus raíces vienen de Beit Sahur. Maravilloso. En Palestina, en la Palestina histórica. Ya, y eso. Y mis abuelos llegaron en 1914. Perfecto. Producto de lo que fue la invasión del Imperio Turco Otomano sobre el norte de Grecia y sobre Palestina. Claro, que son todos los llamados turcos porque entraron con pasaportes turcos. Claro, tenían un papel, tenían mi abuelo donde el sultanato de Turquía le autorizaba a salir, o algo parecido, pero aquí en América Latina y en Chile se llamó hasta hace
muy poco tiempo a todos turcos. Claro. Oye, y esa parte de... Claro que ahora los turcos están muy bien mirados después de las teleseries. Claro. Subió el nivel de apreciación de la gente. Contra que los turcos eran guapos, que eran muy simpáticos, que respetaban la familia, los niños, el amor, todo lo que... lo que la gente no sabía. Lo que no sabía, claro. Oye, y Miguel, ¿cómo esa parte de tu historia va armando este personaje que nosotros conocemos, que es Miguel Litín? ¿Cuánto de esa historia, de esa genética, de esas tradiciones, de esa cultura se ve hoy día en tu trabajo? Porque quiero ir de a poquitito, después quiero que veamos tu colegio, cómo fue esa experiencia, etcétera. Yo creo que todo, porque Chile es un país bizantino, no hay ninguna duda. Y sobre todo la provincia chilena, en lo más profundo, es absolutamente bizantino. Chile es un país de vírgenes con bandera, de soldados que juran lealtad, aunque no las cumplen, pero sí en la leyenda. Hay una relación muy íntima entre Estado, nación, religión, tradiciones. Entonces, bueno, de algún modo era trasplantar, supongo que en una alquimia muy misteriosa, todo ese sentimiento de la vida, pero hacia Chile. Y entonces yo siempre también soy un niño muy chileno, muy arraigado en el sentimiento de la provincia. Mi madre era una mujer increíble y ella escribía poesía. Yo la conocí a ella cuando yo era muy joven, de haber tenido 17 años. Algo así, y yo miraba a esta niña que era mi mamá y ella escribía poemas, recitaba, conocí todo lo que es la literatura y aprender a leer con ella, era maravilloso. Y mi papá era un beduino, jinete, vestido de guaso, que andaba por el campo chileno, porque él quería ser chileno, y era chileno, tanto así que él se llama Hernán Litín Saleh. Pero él saludaba, era un hombre muy grande, con unas manos inmensas y muy imponentes, y decía Hernán Litín González, para servirle, mucho gusto. Era un guaso. Perfecto. Claro, era un guaso. Entonces, yo viví con ellos en ese mundo de maravillas cuando éramos niños, descubriendo la naturaleza, descubriendo la vida y el amor de manos de esos dos jóvenes que eran mis padres. Y luego estaban mis abuelos, que mi abuelo griego, que no hablaba con todo el mundo, pero yo no sé cómo se entendía, porque apenas hablaba español. Perfecto. Pero todos los campesinos y la gente del lugar, de Palmilla, esa provincia es muy cariñosa. Precioso. Entonces la gente pasaban a verlo, le llevaban cosechas de sus vinos, un tintito, un aguardiente, alguna chicha. Y mis abuelos palestinos eran de una ternura extraordinaria. Yo no sé cómo hablaba mi abuelita Matilde, porque nunca le pude decir abuela, pero ella me decía mi hija Pipti, que quiere decir mi amor, mi niño, mi amor, mi vida, todo, que es la primera palabra que yo escuché decir y que aprendí a decir, y ojalá la mantenga siempre dentro de mí. Entonces era un mundo de maravillas constantes, y de dos familias, Cucumide y Litín y Cucumide, unos de ascendencia griega y el otro de ascendencia árabe, que se casaron entre sí. Decía, yo viví en una familia que estaban siempre enamorados de sí mismos, de ellos mismos. Claro. Porque claro, es una aldea campesina en Chile, donde estaban los grandes señores dueños de la tierra y los campesinos, y en medio estos árabes y estos griegos. Entonces, las niñas Cucumide se casaron con los chicos Litín y las chicas Litín con los Cucumide. Ah, ya, perfecto. Claro, si hay un montón de primos míos, todos son Litín, Cucumide es Litín, somos primos hermanos por dos. Y ahí se terminó esta especie de etnia, porque claro, después no se podían casar entre ellos. Pero entonces viví permanentemente entre familias de enamorados. Qué preciosa la historia. Ahora, y por lo tanto, esta niñez ahí colchagüina, también el colegio ahí mismo. Sí, no, estaba ahí mismo ahora, pero era en Santa Cruz. Perfecto.
Ya. Y Santa Cruz debe estar a unos pocos kilómetros de Palmilla. 7, Claro, 8 claro, claro. Pero en ese tiempo era muy lejos. Perfecto. Y entonces había que ir en tren. Perfecto. En tren. Entonces era un viaje. Po. Era un viaje que terminaba en Paniagüe. Paniagüe, de ahí había que tomar una góndola. Y en la góndola llegar al Instituto Federico Errázuriz, donde estábamos internados. Ah, Federico, el internado Federico Errázuriz. Que aún todavía sigue exactamente igual. Ahora, y ahí tuviste, me contabas tú, compañeros que después su nombre resuena también por otras razones, ¿no? Bueno, fuimos compañeros con Carlos Cardón, fuimos compañeros de banco, y desde esa infancia, desde ese recuerdo, nos queremos mucho. Siempre cuando nos encontramos nos reímos mucho porque todo nos remite a la infancia, a esa infancia donde el hermanito Isaías, que era un hermanito muy singular, chiquitito, así, encorvadito, pero muy ingenioso, nos enseñaba arte y nos hacía hacer dibujo y el sentido de los colores y la música. Y son recuerdos muy, muy bellos. Maravilloso. En contraste con lo que eran las demás clases y los demás, unos curas sacerdotes alemanes muy duros, muy duros. Y a veces las cosas eran complejas, eran difíciles, porque los internados son complejos. Por supuesto. Uno sobrevive o no. Exactamente. Yo no hay medias tintas ahí. No, que yo creo que no. ¿Eh? Pero el sentido del rigor, el sentido de la disciplina y el sentido de conseguir lo que uno se propone también viene de ese encierro obligado que era el colegio, que era el internado. ¿Y en qué momento tomáis la decisión de venirte a estudiar teatro a Santiago? Porque uno ve todo este mundo, ¿cierto? Escaladito, ¿cierto? Calientito, me imagino, un mundo muy calientito, en Colchagua, en fin, y de pronto tú decís, ya, me voy a Santiago a estudiar teatro. ¿Cómo es esa decisión? Mi aspiración de siempre, o sea, yo fui seducido porque a muy corta edad me metí a las clases de mayor desarrollo y me enamoré del siglo de oro del español, y de Lope de Vega, Lope de Rueda, Los Pasos. Y entonces mi ambición era hacer teatro, quería hacer teatro. Yo no sé de dónde viene y cómo, pero... Porque no había un vínculo en tu casa o en... No, porque soy segunda generación. O sea, era una idea que en tuviste. Chile había visto a mi madre desde muy joven en los escenarios de Palmillano, en Palmilla, recitando para el 18 de septiembre, para el 21 de mayo, para estas fechas en que se hacían las conmemoraciones patrióticas, y sobre todo me acuerdo mucho de Al pie de la bandera, de Víctor Domingo Silva, que ella lo recitaba muy emocionada, y era magnífico escucharle eso de ciudadanos, que nos une en este instante, que nos llama, era como más grande que la marsellesa. Claro. Era como la marsellesa chilena. Y entonces, bueno, de alguna... también ocurrió que cuando tenía alrededor de 3 años, la casa de mi abuela estaba frente a la estación del ferrocarril, y de allí bajaban los viajeros que iban hacia Pichilemu, hacia el mar. Y de allí bajaban los hombres con los diarios, con las revistas, con el Peneca, con el OK, con Sinbad. Y llegaban a la casa de mi abuela. Y entonces un día llegó, mientras le ponían agua al tren. Entonces el tren se demoraba más tiempo en Palmilla que en ninguna otra estación, porque ahí se le ponía agua al locomotor. A las calderas. A las calderas. Y entonces un día bajó un señor con una especie de trípode. Bueno, yo le digo trípode ahora, pero en ese momento era algo extraño, raro, misterioso. Perfecto. Y colgaron una sábana en el huerto de mi abuelita, y ahí proyectaron la primera película que yo vi. Y como yo era el nieto de mi abuelita Matilde, estaba sentado en primera fila en su falda viendo la primera película. Y me sedujo ese mundo de sortilegios, de luces, de algo que no entendía. Después recorríamos con los niños de Palmilla por detrás del telón para ver de dónde salían las voces, de dónde salían los caballos, de dónde salían las imágenes que se proyectaban ahí. Entonces, eso me sedujo para siempre. Y luego en el colegio, en el instituto, algo importante que tenía era cine. Que veíamos cine. Y se hacían representaciones de teatro.
Entonces quedé fascinado. Y a los 9 años, por el azar, en la matiné, no llegó la película para niños, sino que llegó Roma Ciudad Abierta de Rossellini. ¡Wow! Y entonces esa película a mí me impactó de tal modo que me reconcilió con muchas cosas y entendí muchas cosas de la vida que hasta ese momento no entendía. A los 9 años. A los 9, cuando vi Roma Ciudad Abierta. Y entonces yo me propuse, y me acuerdo que para las Navidades, que uno escribe en un papelito lo que quería hacer, puse, quiero ser director de cine. Y mi papá se preocupó mucho, y mi papá también, y me llamaron para que les explicara qué era lo que... Ahora, es bonito, por lo tanto el teatro fue fundamentalmente un instrumento. Esa escuela de teatro... Es que fue fundamental porque en esa época en Chile no había cómo estudiar cine. No había escuelas de cine como las hay hoy y que han sido fundamentales para el desarrollo de las nuevas generaciones de cine chileno. Entonces era estudiar arte dramático. Perfecto. Esto era lo serio. Claro. Estudiar arte dramático y ahí en la escuela descubrí que quería estudiar técnica literaria del drama y empecé a escribir teatro, a escribir las primeras obras de teatro y a montarlas con mis propios compañeros de la escuela. De tal modo que en el primer año ya monté la primera obra que se presentó en un festival de cine universitario en el teatro, en el LEX de la Escuela de Leyes, que se llamó El Hombre de la Estrella, con el cual gané algunos premios y distinciones, y eso toda esa situación, al estar ensayando todos los días con los compañeros, porque yo quería ser director, no actor, pero había que hacer primero la carrera, los 3 años primero con todo y luego uno se especializaba, y eso fue de los momentos más apasionantes de mi vida. Entonces te puedo decir que ha fluido todo, casi con pocos obstáculos en ese sentido, porque no tuve obstáculos familiares, al contrario, sí, me empujaron, y los primeros que estaban sentados cuando yo dirigía alguna obra o la presentaba eran mis padres y mi familia. Qué precioso. Estamos conversando con Miguel Litín, conversando de su vida, conversando de su historia. ¿Y en qué momento cuál es el primer momento en que tomas una cámara, tomas no sé, una película, un celuloide, y de pronto empezáis a hacer realidad ese sueño de dirigir cine? Y yo le pedía a mi padre, a don Hernán, que me regalara una filmadora, pero él no lo entendió muy bien y me regaló una cámara fotográfica. Yo estaba muy molesto con él, pero bueno, de sus intenciones no podía dudar cuando tenía 12 o 13 años, y empezó a sacar fotografías. Perfecto. Y un tío mío, que sí entendió, me regaló una proyectora. Entonces los negativos los proyectábamos junto con mis primos, hacíamos una especie de película y la fotografiábamos. Perfecto. Y proyectábamos los negativos en los galpones del fondo en el cual en la llavería. En la llavería, claro. Ahí estaba la paja y todas las cosas, entre las vacas, caballos y todo lo demás. Y entonces proyectábamos los negativos y hacíamos una especie de película. Al mismo tiempo eran con un teatro que nos armamos ahí, con telón, con cortinas, con todo. Entonces ahí presentábamos también obras de teatro que escribíamos nosotros mismos. Y siempre hay los ángeles que aparecen en la vida de uno. Entonces mi primo Gustavo, Cumcille, que era mayor que nosotros, él sí le compró una proyectora a un cura de Placilla. Y llegó con la proyectora de cine. Entonces empezamos a inventar las películas. Luego había una proyectora que proyectaba una especie de dibujito en papel. Entonces cuando se acabaron las 3 o 4 películas, había que hacerlas. Entonces durante toda la infancia, las vacaciones y todo eso fue un pasearse por inventar películas e inventar obras de teatro combinadas con los juegos naturales de los adolescentes en la época. En algún momento de tu vida tú tomáis la decisión de hacer el Chacal de Nahuel Toro, ¿sí? Uh-huh. Erais joven, teníais menos de 30 años. ¿Qué edad teníais ahí? A ver, claro. Menos, 24. Por eso te digo, teníais menos de 30 años. O sea, la primera película, que es Por la Tierra Ajena,
pienso que tenía como 22, pero ya había sido asistente de los directores de cine experimental de la Universidad de Chile. A Sí. eso iba. Yo voy a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y de la escuela, que es un departamento audiovisual ejemplar, porque tenía teatro, el Instituto del Teatro, el ITUCH, Por supuesto. la Escuela de Teatro, tenía el cine experimental y el Canal 9 de televisión, que era universitario la televisión, porque por decreto del presidente de la época, Jorge Alessandri Rodríguez, dijo esto es muy algo muy importante, no puede quedar en manos de, Claro. de industriales, de comerciantes y todo lo demás, que las universidades se hagan cargo. Entonces era la Católica, que a su vez también tenía un departamento audiovisual, Perfecto. y la Universidad de Chile, que eran verdaderos ministerios de la cultura, porque estaba el arte, estaba la danza, estaba la música, el cine. Perfecto. Y entonces a través de esa ligación con la universidad, fui al cine experimental de la Universidad de Chile, donde conocí gente muy importante, en la cual fui asistente, Pedro Chaskel, Fernando Belé, que fue mi maestro, y que todo lo que sé de cine yo creo que lo aprendí de él. Y había estado allí, lo había fundado Sergio Bravo, el gran cineasta documentalista chileno de los años 50, que es realmente el padre del nuevo cine chileno, con las películas como Mimbre, como Trilla, Láminas de Almagua y otras notables películas. Y fui asistente de Elvio Soto. Fui asistente de todos los cortometrajes de Elvio Soto prácticamente. Y fui un asistente muy, muy aplicado. Yo pensé siempre que el cine era una cosa muy seria. Y entonces me decidí a entenderlo por dentro y tenía teoría y tenía la práctica. Y tenía algo a mi favor que era bien importante cuando llegué a la televisión del Canal 9 de la Universidad de Chile, era que yo sabía dirigir actores. Cosas que yo no era un técnico. Claro. Yo aprendí la técnica y aprendí cómo usarla para expresar, pero mi escuela había sido Arthur Miller, ¿no es cierto? John Osborne había sido la vanguardia del teatro europeo, Ionesco, Brecht, etc. Entonces tenía una formación bastante sólida, digamos, en ese sentido. Y eso me permitió entonces dirigir también Equipos. y dirigir teleteatro, en la cual ensayábamos una obra 2 o 3 meses para sacar al aire, directamente, porque no había grabación, no había videotape. Y al mismo tiempo todo lo que era trabajar en cine experimental, en los cortometrajes, de un cine que no tenía ligazones comerciales, sino artísticas. Artísticas, creativas. ¡Qué maravilla! Entonces fue un tiempo de una actividad apasionante. Allí nos conocimos con Raúl Ruiz, por ejemplo, y fuimos amigos para siempre, a pesar de que su poética es completamente diferente a la mía y sus posturas en relación al cine aparentemente también, pero los dos éramos muy amigos y comenzamos a hacer las películas prácticamente juntos. Entonces cuando llego al Chacal de Nahuel Toro, vengo ya de una experiencia, vengo ya de haber visto dirigir cine y haber participado de películas que se proyectaban en las salas y en los cines. Entonces no llegué así de pronto, venía muy preparado. Y entonces cuando... ¿Y cómo surge ese guión? ¿Cómo te encontráis con ese guión? Digo cómo te encontráis internamente con ese guión. ¿Cómo se cruza ese guión en tu vida? Porque es de una belleza y de una profundidad potentísima. O sea, me refiero, Miguel, que hay una madurez también ahí potentísima. Y tú tenías 24 años. Sí. Deambulaba, esa época, deambulaba buscando el cómo expresarme y qué expresar del mundo. Estaba en realidad en rebeldía contra todo también, pero era una rebeldía más bien serena,
¿no? Pero sabía que mi generación estaba de alguna manera predestinada a intentar cambiar la realidad en la cual vivía, una realidad de gran atraso, de gran injusticia. La verdad es que Chile desde esa época del 68 acá cambió y se transformó mucho, enormemente. Y un día en el campo, en la casa de mi madre, entre diarios antiguos, diarios viejos que habían allí en la cocina, encontré de pronto con un titular que decía, ¿cómo vaya a morir Canaquita?, decía. Y luego había una respuesta, sin chistar porque sería feo. Me llamó poderosamente la atención. ¿Qué chileno decía eso y dónde? ¿De dónde? ¿En qué lugar de la existencia chilena y del país estaban esos personajes? Sin chistar, porque parecía como al abordaje muchacho. Claro. Parecía vivir con honor, morir con gloria. Pero leyendo era un criminal que estaba condenado a muerte por un crimen que no, indiscutible, era un crimen, no era culpable, no responsable, no sé cómo llamarlo. Y él se hacía responsable porque decía sin chistar. Sin chistar, claro, ¿cómo vaya a morir además? Y luego leo otro que dice, ¿por qué mataste a los niños? Y respuesta, para que no sufrieran los pobrecitos. Y yo recuerdo Medea. Claro, es natural, si yo vengo de una escuela de teatro, vengo de estar con los clásicos griegos y todo lo más relaciono a Medea, que mata a los hijos para que no sufran. Sí, ¿qué relación existe entre la griega clásica, Medea, y este personaje del submundo marginal, lo más oculto de Chillán Viejo, de Chillán del río Ñuble? ¿Qué relación? Y claro, influenciado también por los condenados de la tierra de Fanon, que explicaba de que el ser subdesarrollado, cuando no logra objetivizar a quien es el responsable de su marginalidad y su subdesarrollo, se mata a sí mismo, de alguna manera, ¿no? Y entonces, porque había que buscar una explicación, ¿sí? ¿Por qué mataste a los niños? Para que no sufrieran. ¿Qué es esto? ¿Qué chileno habla? ¿De qué punto de la civilización o de la cultura hablo yo y veo el mundo yo? Somos dos Chiles, somos otro país, otra nación. Entonces dije, como no entiendo nada, hay que ir. Y tomé una grabadora y me fui a Ñuble. Me fui a las riberas del río, me fui a recorrer Nahuel Toro, fui a la cárcel y empecé una investigación de meses hasta entonces escribir un guión, que después escribí otro y hasta que definitivamente escribí ese guión que fue el que se realizó. Wow. Sí, fue una experiencia que... Estoy escuchándote y estoy... alucinando con justamente, claro, es eso que sostiene la historia, digamos, claro, que es básicamente una observación que es absolutamente pertinente hasta el día de hoy. Claro, había que conocerlo, había que ir y sentir los espacios, sentir la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza más allá de lo que era teoría, si tú quieres. Olvidarse del clásico griego y de Medea y de todo lo más, y ver al hombre chileno en su desventura, en su despojo de valores. ¿Quién era este José del Carmen Valenzuela Torres que decía estas cosas? ¿Quién era? Ya no estaba. Él estaba, ya lo habían fusilado. Ya era historia del pasado. Ya era trágico. Como la tragedia, pero ya no había forma de modificar eso. Pero habían otros seres humanos que eran similares en las cárceles de provincia, en las cuales decía, pero ¿por qué mataste a la gente? Por ejemplo, entrevistándolo. No me acuerdo, yo creo que, para mí que no fui yo. Claramente sí lo habían sido. Me acuerdo un muchacho que había asesinado a un matrimonio que le dio agua, le dio comida, y él contaba que estos viejitos, él iba pasando por los caminos, le habían dado agua, comida, lo habían querido mucho, y que habían amanecido muertos, y que él no para mí que no fui yo, no me acuerdo de nada, ¿sí? No me acuerdo de nada. Y hablaban así, entonces me fui posesionando de ese mundo, si tú quieres, para adentrarme en lo que era
a ver, llamémoslo así, el sentido de la subcultura, de la no voy a hablar de la conciencia, sino Claro. del inconsciente, de lo que llamaría Juncker el inconsciente, el inconsciente colectivo, el alma negra que en alguna parte de Chile siempre está y aparece en distintos estratos sociales, porque aparece el Chacal de la Agua del Toro, pero también aparecen los perversos del 73, a partir del 73, de una perversidad y de un horror que no tiene nombre. Entonces, ¿qué es lo que condiciona esta forma de actuar, esta forma de suicidarse? Claro. Que de alguna manera también está en el chileno. Está el entusiasmo, está la alegría, como la expresa de pronto Pablo de Roca en sus obras magníficas, pero también está un signo como trágico, porque yo decía, este hombre no mata a nadie, se mata a sí mismo. Claro. Y entonces luego con mi maestro Fernando Belé me había enseñado el punto de vista en el cine, que fue muy importante y definitivo. Aprender a usar los lentes, aprender a usar los teleobjetivos, aprender a decir cuándo estoy cerca, Federico, cuándo estoy lejos, cuándo me distancio, para que esto no se convierta en un melodrama y la gente piense, y cuándo me acerco. ¿Por qué la cámara en la mano? Porque de pronto cuando los primeros roches que yo mostré de la película decía, pero esta cámara tirita para todas partes. Claro, si está en la mano. Pero ¿por qué? Porque está pegado al corazón, está pegado al sentimiento. Y de ahí entonces que nace ese lenguaje, ¿no?, que ha pasado 50 años. Claro. Esto puedo hablar de la película como si yo no lo hubiera hecho yo. Este lenguaje tan... Para mí que no fui yo. Para mí que no fui yo, no fui Nayo. Claro. Este lenguaje tan auténtico y tan interior, porque pronto es subjetivo, de repente es objetivo. Yo me había impresionado mucho también leyendo a Juan Rulfo y leyendo Pedro Páramo. De verdad, ese lenguaje seco, duro, áspero como la tierra. Y yo me encontré de pronto con El expediente de José del Carmen Valenzuela Torres en el juzgado de Chillán. Y desapareció, tanto así que ahora hay una carpeta y dice el expediente no está porque se lo llevó Miguel Litín. Pero yo cuando lo leí, encontré ese lenguaje del actuario, era parecido, similar al seco lenguaje de Rulfo. ¿Por qué mataste? Por esto. No oyes ladrar los perros. Anda y diles que no me maten. Y entonces José del Carmen Valenzuela Torres hablaba así. Hablaba casi con monosílabo. Buscando, encontré una cinta donde le hacían una entrevista. Salía su propia voz. Tanto así que cuando trabajé con los actores, se escuchaban esas cintas y de alguna manera se buscaron similitudes. Pero lo que quiero decir es que es una película absolutamente pensada, fundamentada en la razón, pero a la hora de filmar, soltando el corazón y los sentimientos. Maravilloso. Maravilloso. Estamos conversando con Miguel Litín. No quiero que se acabe esta hora de conversación con Miguel Litín. Tenemos que agradecerle a la gente de Drone Store que está con nosotros, con todos sus drones, estos DJI maravillosos. Este es el Spark, pero hay muchos y todos tienen sus virtudes. Están en Apoquindo 4900 Omnium, local 13 y 14. Ahí están todos los drones. Está el Osmo, que es una especie de Steadicam chiquitita, ¿sí?, de este porte, y que funciona igual que un Steadicam. Es maravilloso. En realidad, Si hubiera conocido yo, no habría tenido que subirme a tantos árboles para hacer las... Exactamente. Tienes que subir con el camarógrafo, con Héctor Río, arriba de los árboles para hacer Para tomarlo de 3 metros. Claro, para dar la sensación de que estábamos mirándolo desde el aire. Abuelo pájaro. Como si fuera el ojo de Dios. Maravilloso. Arriba de avionetas que se mueven tanto.
Que dron es un gran invento. Es un gran invento, es impresionante. Además, cambia absolutamente lo que tú decís, la perspectiva de ese lugar que uno creía conocer. A mí me gusta andar con este dron, yo lo tengo ese mismo, y de repente voy a un lugar y llego y digo, a ver, voy a mirar, porque claro, uno llega a un lugar y de pronto lo ve de arriba y lo entiende. Yo necesito uno porque ahora que voy a hacer la vida de Pablo de Roca y el Maule, necesito establecer la relación entre el personaje y la naturaleza. Cuenta con eso, listo. Miguel, yo me comprometo, yo te ayudo. Sí, ¿verdad? Yo me comprometo. Listo. Quedó grabado, así que estamos listos. Maravilloso. Me parece magnífico. Maravilloso. Vamos a una pausa, seguimos conversando con Miguel Litín. Reflexiones cotidianas al estilo de la 92.9. Clave secreta. Radiolaclave.cl. Cuando pienso en repuestos, cuando pienso en repuestos, cuando pienso en repuestos pienso en Autoplanet. Oh, cuando pienso en repuestos pienso en Autoplanet. Oh, cuando pienso en repuestos pienso en Autoplanet. Cuando pienso en repuestos. No te resistas. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Más información en www.autoplanet.cl. ¿Buscas un dron para utilizar en tus vacaciones? ¿Para grabar, fotografiar, vigilar? ¿O hacer trabajos topográficos y termográficos? En Drone Store contamos con los mejores especialistas en el área industrial, audiovisual y hobby, para que siempre obtengas una respuesta a tus dudas. Búscanos en dronestore.cl o en Apoquindo 4900 local 14, Las Condes. Seguimos arreglando el mundo junto a Federico Sánchez y Felipe Izquierdo. Clave secreta 92.9 Radio La Clave. Estamos de vuelta en esta clave secreta conversando con Miguel Litín. De su historia, de sus películas, de su vida. Y claro, y hablábamos antes de ir a la pausa del Chacal de Nahuel Toro, y después del Chacal de Nahuel Toro, que es del año 69, ¿no? El Chacal. 68 la filmé. 68 la filmé, 69 se estrena, sí. ¿Puede ser? Sí. Pero de pronto el 70, bueno, viene el gobierno de Salvador Allende, tú se te encomienda de alguna manera harta pega ahí en ese gobierno, ¿no? Sí. Que es una linda aventura, pero esa aventura termina con el exilio tuyo el 73. Final del 73. Sí, efectivamente, yo fui presidente de Chile Film durante los 11 meses o 12 meses del primer año de gobierno del presidente Allende, a quien me ligaba una gran relación y una gran admiración también hacia la persona. Pero yo descubrí de pronto que esto de la burocracia, yo era presidente del directorio, a honorem, pero esto de la burocracia no era para mí. Dije, ustedes quédense con la oficina, yo me voy a ir a firmar, que es lo mío. Y fui donde el presidente, le dejé una carta de 6 carillas, porque no me las quiso recibir. Me dijo, Allende no lo renuncia a nadie, y yo le fui a explicar que yo tenía que irme a filmar, claro. Al campo, a Palmilla, a Cunaco, a Chimbarongo, a la gloriosa Colchagua interior, y me fui nomás, pues, me fui, y un montón de cineastas y gente joven que se fue conmigo, y actores, actrices, y ahí filmamos La Tierra Prometida, que perfecto. Es una hermosa película. Maravillosa. Pero siempre seguí ligado, por supuesto, hasta el último momento al destino trágico del presidente Allende y su paso por la historia de Chile, sí. Que es indiscutible. Es indiscutible. ¿Y cómo fue el exilio, Miguel? Duro, muy, muy, muy duro, porque cada mañana quería ver la cordillera, porque a uno le da, porque como la ve uno todos los días, claro. Yo amo profundamente, Federico, este país, pero profundamente. Tengo un amor griego por Chile. Digamos, espartano, ¿no? Claro. Y entonces uno ve la cordillera todos los días y cree que cuando está afuera la va a ver también, pero no está, po. Entonces el paisaje es como pelado, como que no tiene vacío, como que no tiene contraste, aunque la cordillera está en España, la cordillera está en Francia, los Pirineos,
Pero Chile tiene algo que te atrapa y se queda contigo para siempre. Tanto es así que en cuanto yo pude regresar a Chile legalmente, porque antes vine en forma clandestina, digamos. Ajá. Volví, regresé de inmediato. Yo no me quedé en ninguno de los lugares donde vivía. Podría haber quedado en Madrid o en París o en Roma, pero volví inmediatamente a Chile a reencontrarme con este aire enrarecido que este país que se ama a sí mismo, que se odia a sí mismo, que se aburre de sí mismo, que se entusiasma consigo mismo. Así somos lo que somos. Eso es. Exactamente. Claro, cuando no tenemos enemigos, lo inventamos. Puede ser que hay que ir a. Exacto, cuando no tenemos adversidad, la producimos. La producimos, claro, se organiza y se arma. Y es necesario siempre vivir como en una épica. Y cuando Chile no vive en la épica, Chile se aburre, como ahora, que es uno de los lugares más aburridos del mundo en este momento. Claro. Será transitorio. Ya inventaremos una épica que no será una campaña presidencial, naturalmente, porque las épicas no pueden ser solamente electoral. Maravilloso. Y entonces, claro, pasado tanta dureza que a los 12 años, yo estaba en el exilio en Europa, salieron muchas listas de que se autorizaba a gente a regresar a Chile. Y mi nombre no apareció. Yo ingenuamente o porfiadamente pregunté por qué no, pues no me dieron nunca ninguna respuesta. Entonces tomé la decisión de venir a Chile en forma clandestina. Perfecto. Y reconstruir mi derecho a filmar y a vivir en mi país, a pisar la tierra y a hablar con los chilenos. Y viniste clandestinamente. Y vine clandestinamente. Bueno, sí. Tanto que se hace un libro de eso, pues. Sí, ¿Cómo el libro se llama? Miguel Litín. Clandestino en Chile, La Aventura. La aventura, claro, maravilloso. Es que Gabriel García Márquez, que era muy amigo mío, Gabo, había recibido ya hacía poco el premio Nobel. Y un día, después que yo regresé a Madrid, apareció en mi casa y me dijo, cuéntamelo todo, me dijo en la puerta, pero solamente lo que yo pueda repetir. Y ahí empezamos a conversar y surgió ese libro. Bueno, pero la aventura en Chile fue de un apasionante. ¿Cuánto tiempo estuviste clandestino? Y yo estuve 3, 4 meses, salí un par de veces, regresé. Chile era un país en esa época en que había muchos temblores. Estaba cerca de San Antonio, en Isla Negra, por ahí temblaba. Y era como claro, uno inventa cosas porque es natural. Era como si el mar, como si la tierra entera temblara. Era como el corazón de Neruda temblando. Veía la isla, la casa en Isla Negra, por ejemplo. Recuerdo pasearme alrededor. Tenía 4 equipos filmando en distintos puntos, muy bien organizados. Y veía en las vallas escrito algo que borraron después, que era muy hermoso, que eran los recados de amor que se dejaban los enamorados. Aquí estuvieron Pablo y María y se amaron, qué sé yo, mi corazón te lo dejo aquí te dejo un pedazo de mi amor, fragmento de un país enamorado. Era muy, 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 muy bello todo. Y el norte, me estremeció el norte. Yo lo había conocido en giras de teatro, con un grupo de teatro obrero con que fui, que marcó también mi existencia y mi experiencia en la vida. Y volver al norte y ver ese desierto que no termina, no se acaba nunca, no se acaba en sí mismo. Y crece y se profundiza y como que en el alma de uno como que se transporta a otras épocas, como que si ya lo hubieras vivido, como si ya fuera parte de tu memoria. Bueno, y luego el sur, sabemos, la belleza y de esa lluvia persistente, esa lluvia que hacía exclamar a De Roca, está lloviendo afuera, está lloviendo, ojalá siempre esté lloviendo. El determinismo también de querer ser naturaleza, de querer... bueno, todo eso lo iba sintiendo en la medida que recorría y hablaba con la gente y les preguntaba un poco con la memoria histórica y la gente como que no quería recordar o sí recordaba, pero de pronto
una señora que, por ejemplo, no se acordaba de nada, de pronto tenía una estampa de la Virgen del Carmen, y entonces descorría la estampa y abajo de eso había una foto de Allende, por ejemplo. Perfecto. Era una forma de hablar de otra manera. Luego fui a Palmilla, cosa que la gente que me había ayudado por mi seguridad me dijo: usted no vuelva a los lugares donde ha vivido. Pero claro, cuando uno ya está aquí, como dicen los mexicanos, ya encarrilado el gato, chingue su madre el ratón, vamos para adelante, ¿no? Oye, espérate, y de verdad, ¿y no te daba susto? Me han preguntado muchas veces eso, y yo contesto, es que si uno tiene susto, no lo hace. No lo hace, claro. Porque si tú pasas un pasaporte que es falso. Que tiene otro nombre. Y tiene otro nombre y otra cara. ¿Y te acordáis de ese nombre? No. ¿No te acordás? Todo lo olvido como me explicó el Gabo García Márquez. Perfecto. Y me llamaba Gabriel entonces. Perfecto. Y entonces tú pasas. Y Gutiérrez y otros apellidos. Ya. Porque además, yo no sé si te lo puedo decir o no, pero bueno, uno pasa el pasaporte que te lo van a timbrar. Claro. A última hora ahí en el aeropuerto. Claro. Toque queda. Chile, con toda la historia, uno viene de afuera, lo único que ha leído son las cosas malas que ocurrieron. Persecución, muerte, tortura, etcétera. Los otros aspectos de la vida chilena que también tienen que haber. El cotidiano, no. ¿Cómo lo conoce? No. Y uno pasa un pasaporte y tirita, no pasa, po. Federico. No pasa. Y si le preguntan y uno duda en el acento, porque no es tu nacionalidad la que... No pasa, po. ¿A qué viene? ¿De vacaciones? ¿De qué? ¿A trabajar? ¿Qué se... No ocurre, no pasa. Pero firmamos la moneda, por ejemplo, y dice, bueno, pero usted vio al general Pinochet. Claro que lo vi, pues. Claro, venía, pues. Y era un equipo acreditado, un equipo italiano que estaba filmando las huellas de Toesca, el arquitecto. Perfecto. Claro, y entonces había que hacer la reseña, y estábamos ahí en la moneda, y yo iba de electricista, y mi preocupación era enchufar las luces, porque no sé hacerlo, porque soy muy torpe para eso. Pero decía, pero entonces lo viste, y que no vi nada, vi lo que vi, ¿no? Cuando uno... ¡Qué maravilla! Porque todo está... Entonces, ahora, eso es una película en sí mismo. Sí, yo me han ofrecido muchas veces hacerla y yo no he querido, y me he negado sistemáticamente, porque no quiero recrearme a mí mismo, no. Perfecto. Y he dicho, si alguien la quiere hacer, que la haga, pero yo no quiero ser parte. Uno de los momentos más emocionantes de mi vida entera fue cuando llegué a la casa de mi madre después del toque de queda en el campo en Palmilla, y entré a la casa de campo y avancé por los corredores y un perro se me enredó en las piernas, no me dejaba andar, no me dejaba pasar. Parece que me reconocía, pero era imposible por el tiempo. Y después entré a la sala y había el comedor, y al fondo del comedor, mirando frente a una chimenea, estaba Cristina Cucumide, mi mamá, sentada, y yo avanzaba hacia ella estaba de espalda a mí, yo avanzaba hacia ella, y como que el tiempo, Federico, se paralizaba y yo no andaba, yo no caminaba, y esos pasos que daba no se escuchaban, no se sentía, era como que no existiera, y andaba en un mundo que no era, que en un tiempo que no ocurría. Y entonces cuando llego al lado de ella y digo, bueno, es que aquí no saluda a nadie, dije, mi mamá estaba de espalda frente a un fuego que se estaba apagando de la chimenea, eran cenizas. Y entonces ella se gira y me mira y me dice, no sé quién eres. Me dice. Y digo, ¿cómo? No sé quién eres, a lo mejor eres un amigo de mis hijos. Mamá, le digo, Cristina, soy yo, tu hijo Miguel. No, me dice, mi hijo anda muy lejos, perdido en el mundo, no puede ser, me voy a desmayar. No, mamá, le dije, por favor, no se desmaye, porque entonces se nos echa a perder toda la noche que tenemos, estas pocas horas que tenemos para estar, porque después del toque queda, era durante el toque queda, y la abracé, se apretó contra mí, su corazoncito como el corazón de una paloma, y pasamos, después de eso, dijo, tengo una comida lista. El mastul, dijo, una comida muy especial que se hace en las familias bizantinas para celebrar algo, pero dijo, la hice en la tarde, pero no sabía por qué cociné esto.
y nos sentamos con un tío mío, el tío Pablo, que es un ser maravilloso, que vivía con ella, hermano de ella, y pasamos toda la noche en una fiesta que no voy a olvidar jamás, nunca, porque sería la parte más central, a lo mejor, una de las partes centrales de mi existencia. Porque pensé que no existía, pensé que no era, pensé que no sé qué era. Y sí, así fue. Y había un testigo, un amigo mío, que era el que me acompañaba, pero que yo no puedo decir su nombre hasta que él no me autorice. No autorice, claro que sí. Siempre estoy Oye, tentado por decirlo porque fue un... Qué emocionante. Es verdad. Qué emoción escucharte, Miguel. Y a la mañana cuando me fui, había una llovizna que te golpeaba el cuerpo como si fueran espinas, como si fueran clavos, y alejarme de esa aldea donde había transcurrido mi infancia, donde quedaba mi madre, donde quedaba el tío Pablo, uno de los seres más amados de mi vida, dejar todo eso, irme de nuevo a la cotidianidad de ser clandestino, tener citas de 5 minutos, 6 minutos por un lado, de ir para allá, de tomar un avión, de ir en un tren y recorrer el país. Fue duro. Y todo lo hice ¿por qué? Perdóname que me autointerrogue. Es como ser chileno. Dale. Gracias, Federico. Es por el amor a Chile. Esa es la razón más profunda. El amor a este país, el respeto a su historia, el respeto a sus tradiciones y mi profundo compromiso como ser humano con su destino. Bellísimo. Es lo único que te puedo decir. Bellísimo. Bueno, me emocioné también, pues. Sí, pues. Ya lo creo. Ahora necesitamos un dron. Oye, qué bueno saber que no era yo solo, ¿ah? Porque yo estoy tratando de seguir hablando, pero me cuesta. De verdad, Miguel, estamos con Miguel Litín. Yo te agradezco estas palabras, ¿eh? Yo creo que son una manera de escribir nuestra historia. Son una manera de recordar que tenemos excelentes razones para seguir intentando, ¿cierto?, ese Chile que queremos. Siempre tendremos que intentarlo, todos los días. No tenemos alternativa. Yo aprendí tanto de la historia y de la consecuencia en el pueblo chileno. El pueblo chileno tiene una cultura, bueno, tú lo conoces porque tú viajas con tus programas, conversas con la gente, lo ves, lo contrastas con el mundo, inclusive en esos programas fantásticos que tú haces, y tú sabes que la gente chilena es posible que no tenga o falten conocimiento enciclopédico, pero la cultura es muy profunda. Y este pueblo se ha arriesgado en algunos momentos a hacer aventuras que no se ha arriesgado nadie en la historia de la humanidad. Es una cosa impresionante como Chile de repente despierta con vocación histórica un buen día, cualquiera de estos días, y hace algo completamente, o intenta un camino distinto. Y que marca un precedente a nivel mundial. Absolutamente. Sin que duda. Eso es impresionante. Y dado entonces de que somos un país, que somos una cultura, de que somos una tradición de un país huérfano que sin embargo busca a su padre, saber que no somos un supermercado, caramba, claro, que no es solamente que te bombardeen día y noche en la televisión con propaganda, compre. Incluso eso no ha logrado mitigar el corazón y la profundidad del pensamiento y de la razón de ser chileno. Así es. Miguel, nos quedan unos poquitos minutos. ¿Qué viene para adelante? ¿En qué estáis? ¿Qué viene ahora? Después de filmar en todo el mundo, en tantos lugares del mundo, en Europa, en el Medio Oriente,
en Centroamérica, filmé en Nicaragua, hoy día México. Lo de Nicaragua me rompe el corazón de ver lo que está ocurriendo. Es un pueblo maravilloso, transparente, cristalino, un pueblo joven, y de pronto cae en el infortunio que está viviendo hoy México, el gran país que yo nunca dije esta es mi segunda patria, sino es mi otra patria, porque México en lo insondable de su cultura me llevó a asumirme como latinoamericano, porque ahí uno entonces se hace más chileno y crece más la chilenidad en la relación con el continente y con América Latina. Estoy en un empeño en que necesito el dron, porque necesito tener la mirada de Bruegel o la mirada de Dios. Perfecto. Pablo de Roca, primera vez que lo digo. He estado 2 o 3 años trabajando intensamente y trabajando con la Universidad de Talca y preparando una película sobre la vida, la aventura, la desventura, la alegría, las lágrimas del gran y la poeta. Fuerza. Y la fuerza. Y la fuerza, sí, una fuerza física, ¿no? Absolutamente. Es maravilloso, Pablo de Roca. Sí. Claro. Y en eso está ahí. Y en eso estoy. Y a veces, como siempre, cuando uno está en una obra que tiene contradicciones, porque él es un personaje contradictorio, él le cantó al amor, a la alegría, a las cazuelas, al nacimiento, a las cazuelas, al vino, a comer, claro, a vivir, y al mismo tiempo una trágica mañana del 10 de septiembre del 68 se da un disparo frente a una pequeña testigo de 5 años. Y entonces reconstruir eso a veces me lleva por zonas de amargura, pero prefiero ir con el personaje potente, grande, inmenso, que es el gran gigante de la poesía chilena. No me interesa mezclarme en lo que se llamó las pequeñas rencillas literarias, sino en la grandeza de un momento de hombres que de distintos puntos de vista y distintas cordilleras, mirándose unos a otros, ya sea Huidobro, Neruda, ya sea la Mistral o de Roca, le cantaron el amor y a la grandeza de esta tierra y de su gente. Maravilloso. Una conversación que ha sido un regalo gigante para mí, de verdad. Muchas gracias, Miguel. Es lo único que puedo decir. Una oportunidad maravillosa haber conversado 1 hora para todos con Miguel Litín. Vamos a quedar en contacto y yo me comprometí con el dron, así que listo, es un hecho. Tenemos que hacer la mención, por supuesto, de Drone Store. Pero por supuesto. En por Drone supuesto. Store están todos los drones DJI, los drones más fantásticos que hay. Yo los ocupo habitualmente. Ocupamos en City Tour el Mavic Pro, ocupamos el Osmo, que es este Steadicam chiquitito. Ocupamos también que es el Spark, que es un dron muy doméstico porque pesa menos de 700 gramos y por lo tanto no requiere de licencia para ser volado. Todo eso está en Drone Store, exactamente. Apoquindo 4900 Omnium, local 13 y 14. Ahí está Drone Store. No y en puedo una dejar página de decirte que lo que he mirado en programas de televisión y todo lo demás, todas las tomas aéreas son realmente magníficas y muy bellas. Absolutamente. Muy bellas. Es una oportunidad extraordinaria lo que ocurre con los drones. Es una oportunidad extraordinaria. Recuerden, todos los días a las 19 horas, la clave secreta. Un beso grande para todos y muchísimas gracias de nuevo, Miguel. A ti Federico, ha sido una mañana extraordinaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país, presentó Clave Secreta. Fue una tarde más de nuestras vidas junto a Federico Sánchez y Felipe Izquierdo. Reflexiones, secretos e hilarantes conversaciones. Mañana vuelve Clave Secreta por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos conversación. Somos la clave.